en modo de mostrar nuestra intención, la cual en absoluto se encausa a hacer apología de la masonería, sino todo lo contrario. La divulgación de los trabajos masones acá expuestos desde el lugar, se podría decir, profano en que nos ubicamos, es solo para descubrir las debilidades, miserias y contradicciones que esta ideología religiosa ritualista presenta a veces, de forma directa y sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Por qué el simbolismo? ¿Existirá alguien que no conozca, por lo menos exteriormente, muchos de los símbolos utilizados en la francmasonería? El compás, la escuadra, el triángulo han sido vistos en forma de objetos o de joyas en los anticuarios. Se les ha encontrado dibujados en los libros o grabados en losa de una tumba. Estos y numerosos otros símbolos son el lenguaje de la francmasonería, entendido solo por los iniciados. Pero, ¿por qué este simbolismo? ¿Para qué sirve? Se comprende que algunos hombres que se sientan modernos con ello se desconciertan o choquen, estimen que la utilización de símbolos era corriente y natural en los tiempos en que la mayoría de los hombres no sabía leer ni escribir. Pero hoy día, ¿para qué? Como espíritus cultivados que han alcanzado el nivel de los conceptos, pueden sentir la necesidad de usar procedimientos de comunicación tan arcaicos. ¿O es acaso que la francmasonería desea estar uncida a todo este pasado simbólico para rodearse de misterio? ¿No habrá en esto un deseo de obscurantismo? ¿La palabra en sí misma, acaso, no es más segura, menos ambigua y, al final de cuentas, menos peligrosa que el símbolo? Estimamos que no asustamos a nadie si decimos que los francmasones de la Gran Logia de Francia no son de este parecer. Para ellos, hoy como ayer, el simbolismo aparece como la esencia misma de la francmasonería y el fundamento del método original de trabajo y de reflexión que se practica en las logias. Entretanto, la Gran Logia de Francia rehúsa dar una explicación teórica y oficial del simbolismo masónico y de su razón de ser. Cada masón tiene libertad para encontrar en cada símbolo la interpretación personal que desee y de idéntica manera goza del derecho de formarse la idea que estime conveniente sobre el conjunto simbólico en total. Así pues, el simbolismo y su razón de ser tiene explicación bien diferente, según sea el masón que lo interpreta. Algunos le dan una importancia enorme y le han entregado mucho tiempo de meditación. Del simbolismo hay tantas interpretaciones y concepciones como el número de masones. Deseamos, entre tanto, proponernos dos. La primera agrada a los espíritus iniciados a la vida espiritual y sensibles al poder de la tradición. La segunda interesa a los hombres atraídos por el mundo moderno y las diferencias y las dificultades que se presentan cuando deseamos comunicarnos y no nos entienden. En todos los tiempos se niegan algunos hombres a limitar su existencia a la vida inmediata. Ansían descubrir la significación global del mundo. Han investigado, reflexionado, meditado. Algunos han encontrado o creído encontrar. En un instante de su ambular han sentido acercarse a la verdad o a un conjunto de verdades. Han sido iluminados.
¿Esta verdad o verdades les han sido reveladas como a Moisés o han sido descubiertas por ellos mismos? ¿O con mayor simplicidad han ellos profundizado nociones que les fueron transmitidas por otros? Ahí no está el problema. Lo importante es que ellos han tenido el sentimiento, la sensación física a veces y en todo caso la convicción de haber conseguido esta aproximación fundamental. Más importante aún es la fuerza de voluntad que ellos han tenido que transmitir los resultados de su experiencia bajo la forma de enseñanzas. Estos hombres, según las épocas y según las civilizaciones, han sido los sabios, los santos y los profetas. Los francmasones les llaman iniciados. Algunos de ellos tienen carácter autoritario y dogmático. De fuertes convicciones fundaron religiones, sectas, escuelas filosóficas. Formularon en su propia lengua la verdad o las verdades objetos de su fe. Han escrito epístolas, impuestas tablas de la ley y defendido sus convicciones con la palabra. Otros hombres, con igual convencimiento de haber visto la luz, han seguido otro camino. Lo descubierto o revelado les ha parecido de mucha riqueza, de mucha dificultad, demasiado sutil para ser expresado por el idioma corriente. Estimaron que esto no se puede transmitir en forma brusca, en bloque, a sus contemporáneos no aptos para entenderlo así. Han deseado que sus sucesores no sean simples discípulos disciplinados, sino que hombres que recaminen después de ellos el mismo sendero, sientan los mismos titubeos, las mismas dudas y los mismos escrúpulos. Establecieron, por ello, vínculos de hondo secreto entre los conceptos o las verdades descubiertas por ellos y objetos, números, palabras y ademanes a los que dieron un valor simbólico. Se sirvieron de estos símbolos para iniciar personas estimadas como las más aptas para entenderlos. Respuestas a grandes interrogantes. Así, pues, en el curso del tiempo, los símbolos se han transmitido como portadores de respuestas humanas frente a las grandes interrogancias. Nada significan por sí mismo. Nadie tiene el poder suficiente para hacer un diccionario que los traduzca al lenguaje de todos los días o a un vocabulario filosófico. El valor de estos símbolos está en razón directa a cómo hayan sido presentados al candidato en la iniciación. ¿Y la francmasonería? Pues bien, ella es la única institución de nuestro actual mundo occidental que ha recogido en parte esta ancestral herencia iniciática. Tal es la respuesta masónica a la pregunta ¿qué es el simbolismo? Pero es en las logias donde existen muchas otras maneras de abordarlo y explicarlo. Tal es también la razón por la cual la Gran Logia de Francia es contraria a detenerse en esta sola explicación del simbolismo. Examinaremos otra que responde mejor a ciertas preocupaciones contemporáneas. ¿Qué diferencia encontráis entre una palabra y un símbolo? La distancia entre ambas es infranqueable. Desde antiguo, la palabra, el signo, el indicador se muestran como el espejo de la realidad, del significado. Es toda una tradición que algunos la hacen remontar hasta Aristóteles, tendiente a identificar el significado, la palabra y la idea o cosa por ella expresada. Para comprender bien, se estimaría que basta conocer bien el sentido de las palabras. Ahora, ya nadie puede hacerse esta ilusión.
Sabemos que todo lo que un hombre puede conocer procede del fenómeno acuerdo entre el observador que habla y lo que observa. Hoy es inaceptable considerar al hombre aisladamente. Es el producto del medio físico, social y cultural, y todas las nociones que podemos tener son siempre relativas. Ahora bien, si nuestras opiniones son relativas, el lenguaje que utilicemos finalmente lo será. Las palabras no son útiles perfectos que basta con elegir bien para darse cabal cuenta de la realidad. Las palabras tienen semejanza con los signos de las cartas camineras que designan un puente, un paso a nivel, una aldea, un río. Cuando utilizamos esta carta sabemos que no es el territorio. Cuando pasamos de la carta al terreno, no nos desconcertamos. Estamos prevenidos frente a las sorpresas del terreno. Similar hecho se produce cuando pasamos de la palabra a la realidad, del significante al significado. Esto muchos lo olvidan, las palabras los engañan, se maltratan y desesperan por las palabras. Pierden la cabeza igual que si un automovilista, al encontrar una diferencia entre la carta caminera y el terreno, se enfureciera. Tomad por ejemplo la palabra democracia. ¿Quién se atreve a pretender que existe una sola y única significación que sea objetiva y absoluta? Cada uno interpreta la palabra democracia como si fuera un símbolo, y de una manera general no tiene igual sentido en el este como en el oeste. En el hecho, cuando esto meditamos, vemos que el lenguaje se genera por simbolización. Está ahí la dificultad que existe para comprender, aun cuando se hable el mismo idioma, ya que todos deseamos imponer nuestra visión del universo, como nuestra propia interpretación de las palabras. En ciertos regímenes políticos se condena a muerte o prisión a los que no usan las palabras en el sentido oficial. Todo hombre que busca la verdad debe tratar de sobrepasar la claridad primera y frágil del significado superficial para alcanzar las acepciones más profundas y consecuencialmente más oscuras. Para avanzar es necesario hacer conciencia de la importancia del idioma, que es expresión de nuestro pensamiento en la normalidad. Su mal uso causa dificultades en el avance científico y muchos sabios se empeñan en remediarlo. Es el trabajo de lingüísticos y semánticos. ¿Qué causa tendría tan brusca popularización? Para empezar, el retraso dramático de las ciencias humanas a principios de siglo frente a las ciencias físicas. Hay un trastrueque de las ciencias en el tiempo, frente al cual nadie puede permanecer indiferente.